y sigue la discusión, no es discusión salarial, sigue la negativa del gobierno nacional a un sector sensible de la sociedad. Quizá el impacto que mayor haya sentido fue el de la manifestación universitaria. Bueno, el problema, lejos de terminar, se profundiza cada vez más con la pérdida salarial que han tenido los docentes universitarios en este primer semestre del gobierno de Milei. Hablamos de un 40% del poder adquisitivo real salarial que tienen los docentes. Bueno, por eso vamos a hablar con el secretario general de ADUBA, de los docentes de UBA, Emiliano Cagnasi. Emiliano, mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Cómo andás? Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a la audiencia y gracias por el llamado. Bueno, para comentar la situación actual, cómo están en la UBA con estos, no sé si recortes o en verdad es no atender esta situación por parte del gobierno. Mira, primero pido disculpas por mi voz, porque estoy saliendo de una gripe y todavía un poco golpeado. Ahí te venía escuchando toda la previa a la introducción que hiciste. Es totalmente así lo que planteaste, esta pérdida del 40% de nuestro salario. Yo quería rescatar dos cuestiones que me parecen importantes que están pasando en la UBA. Primero, lo que se declaró el miércoles, nuestro Consejo Superior, que es el órgano máximo de gobierno, declara la emergencia salarial, ¿no? Y en los considerandos toma en cuenta las acciones que venimos llevando desde el gremio no docente a PUBA y del gremio docente a DUBA, desde el principio de año en el reclamo constante de la cuestión salarial. Me parece que esta declaración de la emergencia se enmarca en una serie de hechos, ¿no? Lo primero, para poner como en términos históricos, si querés, es la marcha del 23 de abril. Esa marcha lo que termina ocasionando es que el gobierno reconozca los gastos de funcionamiento. O sea, en esa marcha, donde toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, estudiantes, autoridades, rectores, todos reclamando, logró que el gobierno tenga que reconocer los gastos de funcionamiento en función de la inflación. Lo que pasó el miércoles en nuestra universidad es volver a mostrar esa unidad del cuerpo docente, no docente, las autoridades y los estudiantes, volviendo a reclamar de manera conjunta, esta vez por nuestro salario. Un salario que viene perdiendo el 40%, como vos dijiste, que es una pérdida salarial real en estos últimos 6 meses. Es una cuestión que no se puede dejar pasar por alto. En nuestra universidad, los docentes, por las características propias de nuestra universidad, por el volumen, muchos de los docentes ejercen aparte su profesión de forma privada o pública, pero ejercen, digamos, por fuera de la docencia. Cuando los salarios docentes empiezan a mermar y empiezan a ser malos, lo que empieza a pasar es que muchos empiezan a pensar seguir dando clase o no, porque dar clases te lleva un tiempo, preparación, preparar las clases, las correcciones, los investigadores que empiezan a tener ofertas de otros lugares. Entonces, no es que esto se soluciona, o sea, el tiempo que se tarda en solucionar el problema para volver a poner la universidad donde estaba, va a tardar el mismo tiempo, no es que solo se pone la plata y se soluciona el tema. Entonces estamos ante una situación acuciante. Y te agrego, si me permitís, sí, claro. En el caso de nuestra universidad, tenemos los hospitales universitarios. Los hospitales universitarios, que son los médicos y las médicas, los técnicos, los kinesiólogos, todos los profesionales de la salud, son personal no docente. Hoy los salarios del sector profesional de la salud en nuestros hospitales está por abajo casi de un 40% de cualquier profesional de la salud en comparación con la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en el mismo distrito, por esta decisión del gobierno de no sentarse a negociar la paritaria, estamos teniendo también problemas con los profesionales de la salud. Y no es menor eso, porque al momento de elegir un estudiante ya graduado, un médico, una residencia, para formarse y para ejercer su profesión, tenés que elegir un lugar donde te van a pagar mal o un lugar donde te van a pagar bien. Claro. Entonces esto también es un problema que tenemos que tener en cuenta. Porque cuando salen los rankings internacionales, ¿no? Esos rankings que nos llenan de orgullo, donde todos
los medios inclusive levantan en términos públicos, ¿no?, el lugar que la UBA ocupa y que a cada uno de nosotros que integramos la UBA nos gusta. No están hablando de los edificios de los rankings internacionales, están hablando de los profesionales que tiene la UBA, de los no docentes que tiene la UBA, de los investigadores, los estudiantes, los profesionales de salud. Eso nos llena de orgullo, no los edificios. Y me parece que estamos volviendo a generar esa unidad que nunca se había cortado, pero en términos de comunicación del gobierno era como que el tema universidad estaba saldado después de la marcha del 23, ¿no? O sea, como que se había saldado la cuestión presupuestaria universitaria. Y no, falta el grueso, que es la cuestión salarial. ¿Y qué respuesta han tenido del gobierno con esta medida? No sé si en estos días los han llamado. Mira, la verdad es ninguna respuesta. Vos sabés que lo que viene pasando últimamente en los aumentos salariales, los hacen directamente, en vez de convocar a la paritaria, tanto docente como no docente, para sentarse a discutir, ya que nuestros convenios colectivos de trabajo así lo indican. Nuestro empleador es el gobierno nacional, en este caso a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. En vez de llamarnos a discutir, por ejemplo, el último aumento del 4% que dieron, o sea, la inflación de mayo fue del 4.2, si mal no recuerdo, y el aumento salarial fue del 4. Ese aumento ni siquiera hubo un ofrecimiento formal, fue directamente por resolución ministerial del Ministerio de Capital Humano. Entonces hasta parece que hay oídos sordos y un ninguneo a sentarse, a hablar, a discutir. Porque si hay algo que pasa con la educación universitaria, no es que solo estamos educando personas para el mañana, para su vida privada. Lo que estamos formando son los próximos profesionales que van a ser parte del país en cuanto a los profesionales que nos curan, los profesionales que construyen los edificios en los que vivimos, los profesionales que arman las carreteras que transitamos. Estamos hablando del desarrollo del país y lo que se está negando el gobierno es a discutir qué tipo de desarrollo queremos en función de qué tipo de salario pagamos. Claro. Entonces me parece que estamos llegando a una situación muy acuciante en términos del salario. De hecho, en un momento no había una especie de juramento en la UBA que decía que debían devolver lo que la sociedad les había dado con la educación, es decir, el arquitecto trabajar en cuestión social. ¿No existía eso en algún momento? No sé si sigue existiendo. No era tan así como lo planteabas. Sí, siempre lo que hay hace un par de años en la universidad son las prácticas sociales educativas. Esas prácticas sociales educativas, los estudiantes de la universidad pasan en el transcurso de sus carreras por distintos proyectos que tienen interacción directa con la comunidad en la cual viven. Pero si lo pones hoy en términos puntuales, mirá lo que es el programa Buena Acción, ¿no?, donde llegan los camiones odontológicos a lugares tanto de la ciudad o lugares del país donde otros lugares no llegan y los camiones odontológicos recorren, con el programa de salud visual también que tiene la UBA, que cuenta con oftalmólogos y técnicos ópticos, donde se le mira a la gente la cuestión visual y la problemática visual, y si se puede solucionar con anteojos, la UBA también lo hace. Entonces hay toda una cuestión de una extensión universitaria que también se pone en riesgo, ¿no? Porque ¿qué profesionales van a salir a hacer extensión cuando lo que estamos discutiendo es si el salario nos alcanza a fin de mes o no nos alcanza a fin de mes? Seguro. Entonces, por eso también te remarqué la cuestión salarial de los profesionales de la salud, ¿no? Sí, sí. Y una pérdida de un 40% contra el mismo profesional en un hospital público, nunca se vio esto en la historia de nuestra propia universidad. ¿Cuánto está cobrando en promedio, nominalmente, un trabajador de salud de la UBA? Un trabajador de salud de la UBA, un residente, sí. Un residente es un médico egresado que ingresa para hacer una especialidad, ¿no? Por lo tanto, es por lo general los residentes son cuando vos vas a los servicios, a las guardias, el que está es el residente, ya sea R1, R2, R3, según la especialidad. Hoy un residente que recién ingresa son 800.000 pesos. 800.000 pesos, que eso le tenés que hacer los descuentos. Estamos hablando de un salario por abajo, o sea, estamos hablando de un profesional de la salud, por abajo de la línea de pobreza, lo que marca la canasta básica para la pobreza. Claro. ¿No? Estamos hablando de esos salarios. Hoy un docente que ingresa a dar clases con una carga exclusiva, o sea que su dedicación principal es la docencia, un ayudante de primera exclusiva que ingresa, o sea alguien que no tiene antigüedad, estamos hablando de 650.000 pesos en la mano más o menos. Claro.
Sí, sí, Que alguien me explique cómo generás que un profesional quiera aparte formarse en la docencia, pues el docente no es que solo se forma como profesional. Aparte te tenés, yo soy sociólogo, no en mi caso, yo puedo ser un excelente sociólogo, pero si no tengo formación académica para poder dar clases, pedagógico, por más que sea, claro, por más que sea un gran sociólogo, voy a ser seguramente un mal docente. ¿Cómo hacemos para que los docentes quieran seguir siendo docentes, para que aquellos que ingresan en la carrera académica de la docencia quieran formarse y quieran progresar en el mundo académico cuando estamos hablando con esta pérdida salarial, ¿no? Cuando vos tenés posibilidades de, por ahí en el mercado, formarte, generarse ingresos, o por lo menos tener otro ingreso más, ¿no? Entonces eso es lo que está en discusión hoy, claro, ¿no? Está en discusión el desarrollo del país. Cuando hablamos de los salarios de la universidad, lo que estamos hablando es justamente del desarrollo del país. Emiliano, ¿puede haber otro 23 de abril? ¿Esto puede decantar en otra manifestación? Seguramente. Yo no sé si con el... No quiero hacer comparativo, ¿no? Digo, por el 23 de abril fue un hecho histórico, no solo para nuestra universidad, sino que también como una marcha en el propio país, ¿no? Digo, por el volumen de personas que se movió, que salieron a manifestarse, claramente defendiendo un valor, que es el valor de la educación pública universitaria, en una sociedad que no está dispuesta a relegar ese valor. Yo creo que claramente ahora vamos hacia el mismo camino, ¿no? Si vos te fijás la declaración de la semana pasada, esta semana fue nuestra universidad, pero la semana pasada fue el SIN, el conjunto de rectores, con la FUBA, que es la Federación Universitaria Argentina, que es la que reúne las federaciones estudiantiles de todo el país, más el Frente Sindical Universitario, hicieron también una declaración conjunta expresando la preocupación tanto de la pérdida salarial como también de el despojo que hay hacia los alumnos con respecto a la posibilidad de estudiar a través de las becas Progresar, que también este gobierno les pasó la guadaña y no las están otorgando. Entonces nuevamente empieza a mostrarse esa unidad conjunta que llevó a la marcha del 23, entonces seguramente este segundo cuatrimestre va a iniciar con acciones conjuntas, ¿no? Porque también si hay algo que creo nos mostró esa marcha del 23, es que el logro, ¿no?, en estos valores que no estamos dispuestos a relegar, también tiene que ver porque fuimos capaces de unirnos los distintos sectores que atraviesan la comunidad universitaria y a partir de ahí trabajar en conjunto, ¿no? Porque si nosotros tenemos malos docentes, repercuten sobre los estudiantes, que después va a repercutir sobre los profesionales que tenemos. Entonces esa comunión que se armó vuelve a mostrarse en términos públicos, claramente todos detrás de la misma consigna, ¿no? Si vos empezás a hurgar un poquito, la consigna que está dando vuelta es: sin salario digno no hay universidad de calidad, ¿no? Sin salario digno no hay universidad de calidad, y creo que eso es claramente algo que representa, ¿no? Un personal no docente no es solo una persona que abre la puerta o cierra la puerta. Muchos son profesionales, técnicos o licenciados con funciones puntuales dentro de nuestra universidad que no los formás de un día para el otro. No es que esa persona se va, mañana contratás a alguien y tenés una persona que pueda generar, no sé, los concursos de profesores. No, eso te lleva años formarlo. Entonces lo que estamos poniendo en riesgo acá es el futuro de esta universidad. Eso es lo que está poniéndose en juego, que parece que el gobierno lo quiso saldar solo diciendo, bueno, con los gastos de funcionamiento alcanza, pero te puedo asegurar que los gastos de funcionamiento lo que sirve es para prender la luz. Claro. Lo que necesitamos ahora es que las aulas estén llenas con profesionales, con futuros profesionales, con trabajadores que le den contenido a esas aulas. Claro. Y ahora alcanza, vamos a ver al ritmo que viene el gobierno de los aumentos, vamos a ver cuánto o cómo termina también esto. Emiliano Cagnacio Cagnacci. Si lo querés pronunciar bien, es Cagnachi. A Lotano es Cagnachi. Claro. En mi familia tenemos disidencia. Según si le preguntas a mi hermano o mi hermana, cada uno lo pronuncia. Yo lo pronuncio bien a Lotano, Cagnachi. Emiliano Cagnachi. Emiliano Cagnachi, de Secretario General de ADUA, los docentes de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estos minutos compartidos en Comunas por Radio Belgrano. No, muchas gracias a vos por el tiempo, muchas gracias por darnos la posibilidad en términos sociales de contar lo que está pasando. Así que un saludo a toda la audiencia.